¿Está listo para este año 2025? El Señor tiene muchas promesas y dentro de ellas pues está usted. Así las cosas que Dios va a hacer y va a seguir haciendo. Así que va a seguir floreciéndonos como la palmera, ¿verdad? Siguiendo enseñándonos, pero dentro de todo esto, para poder alcanzar cada una de ellas y para poder conocer sus promesas, pues vamos a comenzar el año con un tema llamado La señal de Jonás. ¿Cómo se llama? Y va a ser una serie, ¿verdad?, de temas que vamos a ver. Dentro de esto vamos a orar primero para recibirlo bien en buena tierra. ¿Es buena tierra usted? Acuérdese que la buena tierra es la que oye, entiende y ¿qué más? Da fruto y produce, ¿verdad? Entonces vamos a producirle a Dios a través de esta enseñanza. Cierre sus ojos y donde está, diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por seguir enseñándonos y dirigiéndonos. Así síguelo haciendo este 2025. Abro mi corazón para hacer buena tierra. Siembra en mi vida en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vámonos a Lucas capítulo 11, versículo 29. Lucas capítulo 11, versículo 29. Y fíjate cómo Jesús, cuando estaba en esa tierra, en un cuerpo de carne como el tuyo y el mío, vino a dar muchas enseñanzas, y una dentro de ellas es lo que estaba hablando en Lucas capítulo 11, versículo 29. Viendo a la multitud, no sé si se acuerda, la semana pasada hablamos sobre cómo Dios o Jesús miraba a la multitud, cómo cuando la miraba, ¿qué veía? ¿Cómo era su mirada? ¿Se acuerdan? Con compasión, porque veía que estaban, ¿verdad?, como ovejas sin pastor, de alguna manera descarriadas, desordenadas en su manera de vivir. Y al verlo, no nomás tuvo compasión, sino también tenía muchas cosas que enseñarles, ¿verdad? Y a través de esas enseñanzas, pues iba organizando, sigue ordenando nuestras vidas hasta el día de hoy. Por eso en este caso también vemos que se encuentra con una multitud. Y vamos a leerlo juntos para ver el verso base, ¿no? 1, 2 y 3. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Y entonces vamos a entender este verso, porque imagínense a una multitud, yo me imagino a miles de personas, pero fíjate la característica de cómo están en ese lugar: están apiñándose. Y esa palabra apiñándose es como por decir esa manera donde hay un desorden, ¿verdad?, en la multitud. Me imagino unos atropellándose con otros. Yo no sé si le ha tocado ir a las compras en Black Friday o algo por el estilo, ¿verdad? Y si le ha tocado a lo mejor estar en una circunstancia así donde abren y de repente todo el mundo corre, ¿verdad? Y se aprietan todos y todo el mundo, no le importa quién está enseguida o enfrente o atrás, lo que quieren es llegar a agarrar esa oferta, agarrar ese premio, a ir a ese concierto, yo qué sé. Pero en una circunstancia donde hay mucha gente, ¿verdad?, y comienzan todos a apiñarse de alguna manera desordenada, ¿verdad? ¿Por qué estaban yendo a buscar a Jesús, usted cree? ¿Qué es lo que la multitud constantemente, dice la Biblia, que la multitud buscaba o seguía? ¿Qué buscaba? Señales. ¿Qué es una señal o qué señal tú crees que buscaba, por ejemplo? Un milagro, ¿cómo qué? Una sanidad. A lo mejor alguien estaba enfermo y lo traían y quería que Jesús tocara, ¿verdad?, para que hubiera una sanidad en él. ¿Qué más? ¿Qué más hizo Jesús aquí en la tierra? Bueno, echar fuera demonios. A lo mejor habían traído una persona que estaba siendo atribulada por mucho tiempo, ¿verdad?,
en una esquizofrenia, como el padre del hijo, ¿verdad? Que estaba pasando una circunstancia de una enfermedad como mental, diríamos el día de hoy. Pero de alguna manera veíamos unas personas que de alguna manera querían ver, experimentar cómo Jesús multiplicaba a través los peces y los panes, por lo cual lo hizo 2 veces, por cierto, una de 5,000, otra 4,000 personas. Y entonces, de alguna manera, creo que siempre la multitud estaba buscando a ver qué va a hacer el Señor Jesús esta vez. Y por eso venían y se amontonaban y querían estar cerca de Él y le apretaban, ¿verdad? Y dentro de todo esta circunstancia, imagínense esta escena donde Jesús, ¿verdad?, les comenzó a decir, esta generación, ¿cómo les dijo? Es mala. Y qué curioso, porque lo estaban buscando, uno puede pensar, pero lo estaban buscando por las razones que equivocadas. Porque muchas veces nosotros hasta el día de hoy podemos participar de ser una generación mala cuando solamente estamos buscando ¿qué? Las señales. ¿Por qué estamos buscando a Dios el día de hoy? Te hago esa pregunta, hazla a tu corazón. ¿Qué quieres el día de hoy, comenzando este primer servicio del año, este año? ¿Qué quieres? ¿Por qué buscas al Señor? A veces podemos buscarlo porque queremos que prospere nuestro negocio. Lo queremos buscar porque queremos que termine una etapa de nuestra vida familiar, a lo mejor un problema con un hijo, con un matrimonio, con familiar, etcétera. Pero más allá de buscarlo solamente por las recompensas o las señales, el Señor quiere que entendamos algo mucho más, ¿ok? Y si nosotros podemos plantear y entender esto de lo que el Señor Jesús está mostrando, pasaremos entonces de no ser parte de una mala generación que de repente busca el milagro, está satisfecho, al rato se separa de Dios y luego vuelve otra vez cuando tiene una necesidad. ¿Lo estamos entendiendo? Porque puede pasar en nuestras vidas. Sin embargo, la meta no es buscar a Dios por las señales, sino, fíjate lo que dijo Jesús: demanda señal, pero señal no le será ¿qué? Nada, sino ¿qué? La señal de Jonás. Entonces, una señal, ¿para qué nos sirve una señal? Fíjate, cuando la gente ha puesto la mirada como la meta en las señales, ¿verdad? Y hasta el día de hoy el pueblo de Dios lo ha hecho así en muchos casos. La meta no es las señales. Si tú te subes un carro, agarras el freeway, ustedes van a comenzar a ver ¿qué? Señales. ¿Y qué va a decir el freeway 78 si se sube y le da para ¿cómo se dice? West Oceanside. Sí, muy bien, estoy probándolos, ¿eh? No es que estaba norteado. Oceanside le va a llevar a enseñar esas señales, ese señalamiento, que hay un destino a donde va a llevarle esa carretera, ¿cierto o no? De igual manera, al revés, si me subo para el otro lado, al este, ¿a dónde me va a llevar? A escondido. ¿Estamos entendiendo? Y entonces las señales no son la meta. Las señales solamente son guías para nuestra vida. Y entonces lo que el Señor quería que entendiéramos es que la señal de Jonás, o lo que se refiere con la señal de Jonás, se refiere que la vida de Jonás sea como una ¿qué? Una guía para nuestra vida en esta tierra. Que eso es lo que el Señor Jesús quería que entendiera esta generación que solamente estaba buscando señales. Y que nosotros, por cierto, completamente todos, podamos también aprender de la señal de Jonás. Por eso vamos a comenzar esta serie con esta base de aprender qué es lo que el Señor Jesús quería que entendiéramos por la señal de Jonás. Ahora, si yo le hablo de Jonás, ¿qué se le viene a la mente? La ballena. Que por cierto, ni ballena era. Era un pez, era un gran pez. Ahí uno se pelea, no, es que una ballena no te puede comer porque tiene ciertos, quién sabe qué es su anatomía, ¿verdad? Biología. Pero pues la Biblia nunca dijo que fue una ballena, dice que es un gran pez, ¿no? Pero fuera de eso, lo primero que se viene a la mente es cuando Jonás estuvo en el pez 3 días, ¿verdad?
y 3, ¿verdad?, noches y al día ya después, pues lo vomita el pez, ¿no? Es lo que nos acordamos y nos tiene en la mente. Pero si usted, levante la mano, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Jonás? Levanten su mano, muy bien. Ahora, los que saben dónde está Jonás, ¿en qué sección se encuentra en la Biblia Jonás? En el Viejo Testamento, y el Viejo Testamento tiene varias secciones. A ver los de Rudimento Cero que ya se graduaron. ¿En qué sección se encuentra el libro de Jonás del Viejo Testamento? ¿En los profetas qué? Menores, exactamente. Entonces, el libro de Jonás está en los profetas menores. Y de alguna manera nos enseña que Jonás era un profeta. Y la vida de los profetas, muchas veces, nosotros debemos de entender esto, que hay profetas que sus vidas son señales. ¿Son qué? ¿Son qué? Señales por las cuales nos están enseñando algo que transcurrió, no solamente en un lapso de tiempo, pero en toda su vida. Por eso cuando nos acordamos de Jonás, nomás nos acordamos de, fíjate, un capítulo de Jonás, cuando hay 4. Y entonces podemos entender que nos falta entender más sobre qué pasa con la vida de Jonás y qué significa para mi vida. ¿Qué me quiere enseñar Dios a través de la señal de Jonás? ¿Queda claro? Para esto, pues vamos al libro de Jonás. Vámonos al Jonás capítulo 1, versículo 1, para comenzar a estudiar esta primera parte del capítulo. Jonás 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Le he explicado, ¿verdad?, anteriormente, que muchas veces leemos estos primeros versos y como que nos brincamos porque parece como que no tiene nada de carnita o nada que aprender de él. Cuando muchas veces los versos más cortos de la Biblia, y aún los primeros, ¿verdad?, y últimos, nos enseñan realmente, nos plantean el fundamento de lo que quiere desarrollar en toda la historia. Por eso te dan los nombres, por eso te dan las características. Los nombres tienen significado en la Biblia, por ejemplo. Y vamos a estudiarlo para aprender y plantear la historia. Primero, ¿vino palabra de quién? Entonces imagínense, si usted Dios le habla claramente y le comienza a decir algo, ¿será importante, sí o no? Claro que sí. Pues déjeme decirle que Dios le ha hablado a cada uno de nosotros en alguna parte de nuestra vida. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Y así comienza la historia. Acuérdense que Jonás nos está enseñando algo de nosotros también, una señal. Dios nos habla, es lo que está enseñando en la primera parte. A cada uno de nosotros ha venido la palabra de Jehová a decirnos algo en nuestra vida. Eso es lo que está planteando. A todos Dios nos habla. Que nos acordemos o que lo escuchemos ya es nuestra bronca. Pero Dios habla. ¿Cree que Dios habla, sí o no? Jesús sabía de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Dios sigue hablando el día de hoy. ¿Okay? Y entonces le habló a Jonás. Jonás significa paloma. ¿Significa qué? ¿Y qué se le viene a la mente cuando usted escucha paloma? ¿Mensajero o el Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo es el conducto por el cual nos habla aquí en la tierra, ¿verdad? Hijo de Amitai, hijo de, habla de alguien que tiene linaje, una genética, ¿verdad? Que dice de Amitai, y Amitai significa verdad. ¿Significa qué? Verdad. Entonces, el Espíritu Santo, sí o no, dijo Jesús, que es el que nos guía a ¿qué? A toda verdad. Vamos para allá, Juan 16:13, como una base bíblica para que lo tenga, ¿verdad? Cuando Jesús estaba aquí antes de partir en la tierra, con sus discípulos les dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me fuere voy a enviar un consolador a la tierra, ¿no? Y ese consolador llamado Espíritu Santo, en Juan 16, capítulo 13, lo explica Jesús cuál era una de sus funciones, o cuál es hasta el día de hoy una de sus funciones. Pero cuando venga el Espíritu de ¿qué? ¿El Espíritu de qué? ¿Qué significaba Amitai? Verdad.
Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué significaba paloma? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ¿verdad? Él los ¿qué? Guiará ¿a qué? A toda la verdad, ¿verdad? Esa es su función. Aquí en la tierra Él nos está guiando a toda verdad, y por eso le digo que nos habla Dios a través de Él y nos va guiando a lo que el Señor quiere que hagamos, porque Él nos predestinó para estar en esta tierra para algo. Nos dio un propósito para algo. Usted no vino por casualidad. Usted vino porque el Señor le dio una función y un trabajo y una obra que hacer aquí en la tierra. Y muchos viven en esta tierra sin darse cuenta de cuál es ese propósito, ¿verdad? Pero la realidad es que todos el Señor nos va a dar una encomienda en la cual debemos de trabajar. ¿Queda claro hasta ahí? No me levanten la mano, pero le hago la pregunta: ¿usted ya conoce su encomienda? ¿Ya conoce que el Señor le ha dicho, que le ha puesto en el corazón? Y si le ha dicho, qué bueno. Y la segunda es, ¿lo estaremos buscando? ¿Cómo lo estamos buscando ejercer? Entonces, comenzando de ahí, regrésate a Jonás capítulo 1, versículo 1, y vámonos al 2. Entonces, es curioso porque yo no sé usted, pero en el lapso de servirle al Señor como pastor, gente se me ha acercado, y hay gente que a veces no conoce la palabra, nunca ha venido a una iglesia, y me ha dicho: oye, desde chico yo hablaba con Dios. Desde chico yo tenía como cierto entendimiento de que Dios existía, y aunque mis padres nunca me llevaron a una iglesia. El otro día hablaba en Tijuana, se me hace bien curioso porque una persona que estaba ahí era una maestra de preparatoria, y dice que que empezó a ir a la iglesia porque tiene varios alumnos que le van a la congregación allá en Los Mochis, y que le decían: maestro, usted tiene que ir a la iglesia. Y los alumnos que tendrían en prepa, unos 15, 18 años máximo. Y entonces esos alumnos, dice que eran un grupito de alumnos que van a la congregación, y me decía: ¿sabe qué es lo que me impresiona más? Que los papás de estos jóvenes no van a la iglesia. Ellos van solitos. Y yo vine al encuentro, dijo, porque ellos me estaban insistiendo y insistiendo que fuera, porque Dios tenía algo para mí. Y yo me quedé pensando: wow, qué tremendo. Fíjate cómo Dios, a través de jóvenes que sus papás nunca les han inculcado a las cosas de Dios, en su corazón y en su espíritu hay una necesidad de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo incluso cuando estaba pequeño, cómo después de la tragedia de mi papá empecé a buscar las cosas de Dios, y me acuerdo tener esa relación con Dios, ese contacto con Dios. Yo no sé si usted puede remontarse a un tiempo igual. Y me acuerdo que Dios de alguna manera se hacía presente de otra manera cuando le buscamos. Y así de alguna manera Dios está presente. Ahora, a Jonás se le presenta la voz de Dios y le da la instrucción de lo que hay que hacer en su vida. ¿Cuál es la primera palabra que le da? ¿Qué le dice? Levántate. ¿Otra vez qué le dice? A ver, dile el de la derecha. A ver, ¿cuál es la derecha? Dijeron, ¿verdad? Bueno, dile al otro lado que no le dijiste, que sería la izquierda. Levántate. Ok. Una palabra muy interesante, la vemos bastantes veces a lo largo de la Biblia, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Más adelante en la enseñanza. Pero, ¿qué se refiere esta palabra levántate? Si está levantado, ¿cómo está entonces? Acostado o sentado, ¿verdad? Sin embargo, todos en nuestra vida, cuando venimos a esta tierra, nos encontramos tal vez en un estado de estar dormidos o acostados, sin entendimiento, ¿verdad? Por eso la primera palabra que se muestra en este caso con Jonás es la palabra de que lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Levantarnos. ¿Qué significa levantarnos? Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que significa el que yo comience a levantarme de una manera no física, pero espiritualmente hablando? Lee conmigo este versículo. 1, 2, 3. Por lo cual dice:
despiértate, tú que duermes, y levántate de los, y te alumbrará. Y entonces, ¿cómo está una persona que no se ha levantado? Muerta. Y si está muerta, espiritualmente hablando, está como dormida. Si está despiértate, ¿tú qué? Duermes. Entonces hay muchas personas que tienen pulso, respiran, pero están muertas por dentro. ¿Ha conocido alguna así? A lo mejor a veces estamos aquí sentados así. ¿Entiende? Podemos estar teniendo trabajo, familia, pero por dentro estamos. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con lo que Dios nos mandó a hacer. Ahorita decía Rey Cuca, ¿para qué fuiste creado? Para darle gloria a Él. Y cuando yo no estoy buscando darle gloria a Él en cuanto al propósito que Él me dio, entonces mi vida se encuentra como muerta. ¿Estamos entendiendo? La meta es que el Señor Jesucristo vino para que tú no te quedaras de esa manera. Por eso dice, ¿y te alumbrará quién? Cristo. Ahora, ¿se da cuenta que dice Cristo? ¿A qué nos referimos a ver los rudimentos con la palabra Cristo y no nomás Jesús? Al Espíritu. Cuando habla de Jesús, habla del cuerpo de carne, como todos lo conocían. Pero el Cristo, cuando Pedro tuvo esa revelación, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo le dijo. Entonces el Espíritu que habitaba en Jesús es el Cristo. Entonces cuando dice te alumbrará Cristo, está refiriéndose, te va a alumbrar todo aquello que el Espíritu del Cristo, la enseñanza, nos vino a traer a la tierra. Él mismo dijo, las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida, dijo en Juan 6:63. Entonces todas las palabras que el Señor comienza a hablar son como luz, una enseñanza que comienza a dar y comienza a alumbrarte y comienza a abrir tus ojos y comienza a volarte la cabeza y decir a la torre. Yo no me había entendido estas cosas, pero cuando nosotros comenzamos a buscar la palabra de Dios y Dios nos comienza a hablar, nos comienza a alumbrar, nos comienza a enseñar, comienza a haber un levantamiento en nuestra vida, en nuestro espíritu que se encontraba dormido. Y entonces esa es la primer tarea que usted y yo tenemos que hacer en esta tierra. A veces estamos tan ocupados en las cosas terrenales y queriendo cumplir con la renta, con los carros, comprar el carro nuevo del año nuevo porque ya pasó el 2024 y ya quieres el 2025, que ya el iPhone 15 ya está muy viejo, ya quieres el 16, ya va a salir el 17. Y así nos la pasamos persiguiendo y correteando todo esto. Pero no nos estamos dando cuenta que a pesar de tener todas estas cosas y a veces ser una de las naciones o la nación más próspera que existe en el mundo, aún así estamos vacíos y nos sentimos muertos. ¿Sí o no? Aún los índices, ¿sabe cuál es la razón principal, verdad, de muerte en los jóvenes? El suicidio. Y tú pues, ¿cómo es posible si nosotros venimos a veces de México, de otros países latinoamericanos con mucho menos y aquí tienen mucho más y todavía están tristes y depresivos? ¿Sabe por qué? Porque eso no da vida, ¿verdad? Las riquezas son escudo, dice la Biblia, pero la sabiduría vale más porque da vida a lo que la posee. Y entonces la sabiduría te conduce a la vida. ¿Estamos entendiendo? Y muchas veces al no saber y a no entender, nos empezamos a sentir muertos a pesar de que tenemos la casa, el carro, tus prestaciones, luz, agua, teléfono. Y tantas cosas tenemos, pero nos falta lo que nos da vida. ¿Queda claro? Entonces, dentro de todo esto, volviendo a Jonás capítulo 1, versículo 2, vemos que la primera palabra que Dios le da a Jonás le dice ¿qué? Levántate, despiértate y ve ¿a dónde? Nínive fue construida por un hombre llamado Nimrod, que fue fuerte, dice, ¿verdad? Pero viene representando la rebelión. ¿Viene representando qué? La rebelión, lo podemos ver en el mismo contexto.
ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su ¿qué? Su maldad delante de mí. Entonces comenzamos a ver que yo me tengo que levantar ¿contra qué? Contra la rebelión. Esa es el primer tarea. Que yo me levante con ese primer pecado original. ¿Sabe que el primer pecado en la Biblia es la rebelión? No es la iniquidad, no es el pecado no se peleó Adán y Eva en su primer matrimonio. Su primer pecado fue rebelarse ¿contra quién? Contra Dios. Entonces lo primero que yo tengo que buscar es no rebelarme contra Dios. Y me tengo que levantar para pelear contra la rebelión. No nomás en mi vida, pero finalmente en el propósito que Dios me mandó para enseñarle a otros a salir de ahí. ¿Por qué? Porque esta misma hace que la maldad ¿qué? Suba. Y la maldad se multiplique. Y entonces yo me rebelo contra Dios y robo y miento y transeo. Y entonces viene todo lo demás. ¿Queda claro? Por eso yo me levanto y entonces voy contra la rebelión. Eso es lo que tengo que hacer. Sin embargo, cuando Dios me da esa encomienda aquí, ¿qué pasa con la humanidad en general? Siguiente versículo número 3, porque a veces lo vemos en Jonás, pero la idea es que lo vemos en nosotros primero. ¿Sale? ¿Y Jonás qué hizo? Se levantó, pero ¿para qué? ¿Para qué? Huir de la presencia de Jehová. Entonces, ¿se levantó espiritualmente hablando? No. Hay otro levantamiento que es en su carne, como quien dice. Y lo que él buscó hacer es ¿qué? Ir casi como quien dice para el lado contrario. En lugar de haber oído lo que Dios le dijo y obedecerle a él, comienza a irse al lado contrario, a huir de la presencia de Jehová. Ahora, usted es bastante inteligente, ¿sí o no? Oye, nomás contestaron como 3. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Usted es bastante inteligente, sí o no? Muy bien. Por lo menos uno fue mi esposa, dijo. Ahora, ¿podrá usted huir de la presencia de Dios? ¿Habrá un lugar donde usted se pueda esconder de Dios? ¿Estará Dios en México? ¿Estará Dios en Texas? ¿Estará Dios en Tijuana? En China, dicen por acá. ¿Sí? ¿Y entonces a dónde iba Jonás? ¿Sabe qué? Muchas veces queremos huir de la presencia de Dios. ¿Cómo? Ignorando a Dios. Nos ocupamos en todas las cosas, menos en Él. En todo lo que no nos ha dicho. ¿Verdad? Y yo no sé usted, pero cuando yo llegué a este país, aquí hay una ideología de trabajo, dinero, dinero, dinero. ¿Sí o no? Paga la renta, 2,000, 3,000, va subiendo cada vez y dices, ¿hasta cuándo se va a terminar? Y le llaman aquí como la carrera de las ratas. Ahí vamos corriendo. Y así, presente culpable, cuando llegamos a este país, así nos metemos a trabajar. De repente pagamos y decimos, no me alcanza y quiero otro segundo trabajo. ¿Verdad? Y comenzamos a trabajar. Y esa es una de las maneras en que Estados Unidos, por decirlo de esta manera, nos comenzamos, las personas que vivimos aquí, a huir de la presencia de Dios. ¿En qué sentido? Fíjate a dónde va. A huir de la presencia de Dios en dirección de ¿qué? ¿A dónde? A Tarsis. Si usted ve la palabra Tarsis, significa berilio. Berilio es un como mineral que su característica es que se hace añicos, se rompe fácilmente. Y entonces, de alguna manera, cuando huimos de la presencia de Jehová, ¿qué comenzamos a hacer con nuestra vida? Comenzamos a despedazar nuestra vida. Berilio. Ok, ahí en la concordancia lo puede checar. Ahora, empezamos a despedazar nuestra vida y luego dice, y descendió. ¿Y qué? Entonces, si descendió, iba hacia las cosas de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Qué no dice Colosenses? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado.
Y si ¿qué es lo contrario arriba? Pues. Y entonces en lugar de hacer la voluntad de Dios, huir de la presencia de Dios, él iba básicamente cavando su hoyo, ¿no? ¿Descendió a dónde? ¿A dónde? A Jope. Jope significa, di conmigo, hermoso. Hermoso. ¿Otra vez? Así como su servidor. ¿Por qué se ríe? Ahora, no está hablando de una hermosura en cuanto al hacer cosas de Dios, sino habla de algo que como que brilla, pero no es oro. ¿Está entendiendo? ¿Hay hermosura en esta tierra? ¿Sí o no? Pero ¿habrá hermosura falsa? ¿Sí o no? Exactamente. Entonces, él comienza a descender a algo vano, ilusorio, llamado Jope, que parece hermoso. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes o cuántas personas o qué cosas, vamos a ponerlo así mejor, qué cosas podrían simbolizar una hermosura falsa de esta tierra? ¿Eh? Ok, ya hablamos de una, el dinero, ¿verdad? Tener mucho dinero. Yo he conocido gente billonaria en depresión. Yo he conocido gente billonaria que no deja el alcohol porque está deprimida. ¿Está entendiendo? Entonces es una vanidad ilusoria. ¿Ok? ¿Qué más? La fama. ¿Cuántos artistas usted ha conocido que se quitan la vida y tienen toda la fama del mundo? Y entonces buscamos algo hermoso, tener muchos likes en las redes sociales, que nos compartan, ¿verdad? Tener seguidores, etcétera. Pero al final hay gente muy vacía buscando esas cosas, ¿sí o no? Muy bien, ¿qué más? La moda, lo que te acomoda, decía mi abuelita, ¿verdad? A veces buscamos vestirnos lo mejor. Yo me compré unos pantalones nuevos por fin, ya para que no repetir tanto. Pero estamos buscando a veces como si no tuviéramos eso, no nos sentimos cómodos o a gusto o suficientes en nuestra manera de, como si se presentarnos delante de los demás. ¿Qué más? ¿Hay otra cosa que se le ocurre? ¿Vanidad de qué más o menos? La hermosura, ¿verdad? De verse bien, exactamente. Yo tengo otras ahí en mente también. ¿Qué tal a veces las relaciones? Relaciones con personas. Como si no tenemos a esa persona, ¿verdad? Como si no tenemos a esa persona, nos falla, se nos acaba la vida. Y a veces escuchamos las canciones y a poco nos dicen, sin ti se me va la vida, no quiero vivir, tú eres mi credo, mi religión. No estoy entonado en esa edad, pero a lo mejor usted se sabe más. Pero si tú te pones a escuchar hasta las canciones románticas, ni románticas son. Puro dolor, me dejaste, pero siempre me vas a tener aquí esperando. Tatuajes de tus besos. Estoy tratando de acordarme, pero estoy puros oldies acá, ¿no? No me acuerdo de ni una nueva. Tengo que escuchar las nuevas. ¿Qué? ¿Abrazada de un poste? Caray, es así, ¿no? No escuchaba corridos, yo lo siento. Pero fíjate qué curioso que a veces ponemos la confianza en una persona, como si esa persona fuera nuestra vida. Y ahí ponemos nuestra identidad y buscamos nomás cosas aquí. Y esa persona se va, se te acaba la vida. ¿Lo entiendes? A veces no son nomás cosas, pero también son personas, ¿verdad? Gente que pierde un ser querido y no sale de una depresión porque puso su esperanza en esa persona. Y entonces muchas veces cuando nosotros buscamos, aunque sean ideas muy bonitas como de Romeo y Julieta, ¿se sabe la historia de Romeo y Julieta? Que al final no la dejan vivir con ella o algo así, ¿no? ¿Y qué hace al final? Se suicidan los dos, ¿no?
Y así mueren eternamente enamorados. No, que murieron nomás y ya. Nos estamos entendiendo. Y nos pintan estas historias muy hermosas, pero en realidad nos hacen pedazos. ¿Se está entendiendo? Y así pasa realmente el hombre buscando. Mira, al día de hoy, hasta las adicciones, las drogas. La juventud está en lo que son los babes, lo que son Adderall, Xanax, pastillas de todo. Escucha canciones, hasta hablan de ellas, que la pastilla azul, que la pastilla roja, que todas estas cosas. Y ahí ponen su confianza que si tienen eso están contentos, están felices. Necesito otra para estar feliz. Las canciones hablan de eso, ¿verdad? Y muchas veces no lo estamos cante y cante nosotros, ¿verdad? Qué bonito el ritmo de esa canción. Pero no nos damos cuenta que se está premiando en el mundo, ¿verdad? Esta ideología de buscar cosas que aparentan hacerte sentir bien por un momento. Pero al final, el problema o la circunstancia te va a, o esa circunstancia, ¿verdad? O eso que tú escogiste te empieza a desmoronar y a desbaratar y a hacer añicos, ¿verdad? Y llega un momento en que el cuerpo con la adicción te lo acabas, mijo, ¿verdad? Especialmente hoy en día, los voy a seguir diciendo porque no todos saben, hay algo que se llama fentanilo, ¿verdad? Y el fentanilo, con unos 2 gramos de fentanilo son suficientes para quitarle la vida a una persona. ¿Sabe cuánto fentanilo han confiscado la DEA en el año pasado? Suficiente para matar a todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una demanda tan grande. Y lo que no han agarrado. Pero ¿por qué la gente está buscando tanto esto? Porque los hace sentir bien un momento. Porque se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque han estado huyendo ¿de qué? De la presencia de Jehová. Y su vida se comienza a hacer añicos. Y cuando menos se lo esperas, te sorprenderías cuántas personas me ha tocado entrevistar, porque trabajo en la Fundación Antidrogas, por eso sé estos datos. ¿Cuántos papás con billetes han perdido a sus hijos? Porque pensaban, no pasa nada. O mis hijos saben mejor. Pero no se educaron a ver qué les falta en el corazón a esos hijos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, qué importante, como tú que estás aquí, papá, que les sigas enseñando estas cosas. La sabiduría les va a llevar a la vida. Que ellos aprendan a vivir y a hacer la gratitud de lo que tienen el día de hoy. Y dentro de esto, cuando no tenemos ese entendimiento, esa sabiduría, vamos descendiendo a esas ilusorias o cosas hermosas. Y entonces hay una nave que partía a Tarsis hacia dirección a hacer pedazos su vida. Y fíjate que dice, ¿y pagando su qué? ¿Pagando su qué? Cuando yo decido alejarme de Dios, ¿quién es el que paga? Yo soy el que sale pagando. Cuando tú decides hacer las cosas de Dios, Dios paga por ti. Ve la diferencia. Pagando el pasaje, él entró, siguiente parte del versículo, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y luego vuelve a decir ¿qué? Lejos de ¿qué? De la presencia de Jehová. Y entonces él está aferrado de ir en contra de lo que Dios le dijo. Y vamos al versículo que sigue, versículo 4. Y cuando nos vamos al 4 vemos que en esa circunstancia, miren lo que hace Dios. Dice, pero Jehová hizo ¿qué? Levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la ¿qué? La nave. Entonces, ¿qué hace el Señor en una persona que se está yendo tras todas estas cosas que lo van destruyendo en su vida? Él hace levantar un problema, una tempestad en ese momento. Y es ahí donde esa persona de repente cae en una sobredosis, por ejemplo, ¿verdad? Esa persona de repente, ¿verdad?, pasa un accidente, pero no muere. Esa persona tal vez llega a pasar un crimen, ¿verdad?, un encarcelamiento. Esa persona, ¿verdad?, llega a pasar una separación en su matrimonio.
Esa persona llega a tener un susto, como le llaman, y entonces la tempestad se levanta. Pero aquí tiene que entender algo: Dios la provoca, ¿sí o no? Ahora, pregunta: ¿Dios la provoca por qué? ¿Quiere destruir a Jonás? ¿Qué está buscando hacer? Que Jonás no termine de destruir su vida. Mira que dice Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Y esto debe de entenderse, porque a lo mejor usted está en esa circunstancia el día de hoy, o algún familiar o conocido de usted se encuentra ahí. Y usted debe entender que el Señor no se lo ha llevado a pesar de la rebelión de usted o del compañero o del familiar, porque el Señor tiene misericordia. Y el Señor está haciendo que la tempestad produzca algo dentro de él. ¿Qué es lo que está buscando producir? Pero Jehová hizo levantar un gran viento. Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, capítulo 33, versículo 11. ¿Qué está buscando? No quiere que muera esa persona, sino mira lo que dice Ezequiel 33. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero ¿qué? No quiero la muerte del impío, o del que no conoce de Dios, o el que está en rebelión, ¿verdad? Sino que se ¿qué? Que se ¿qué? Que se vuelva ¿de qué? De su camino. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que se vuelva esa persona a lo que el Señor le dijo originalmente en el principio, ¿verdad? Y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Siguiente parte. ¿Por qué moriréis, oh casa de qué? Fíjate, le está hablando a su pueblo y le está diciendo: tú eres mi pueblo, pero yo no quiero que tú mueras. Lo que yo busco es que tú regreses y vuelvas de ese mal camino. Esa es la meta, eso es lo que yo busco. Eso es lo que estoy buscando. Por eso cuando Dios te está mirando, se está mirando con compasión. Y aunque a veces produce tempestades en tu vida, no tiene la motivación de matarte. ¿Está quedando claro? Aunque te hace pensar: va a partir la nave, va a hacerme pedazos el Señor, no está haciendo eso. Está buscando que tú recapacites y puedas volver en sí en esa circunstancia. Porque tristemente, cuando estamos en problemas es cuando empezamos a buscar a Dios. ¿Sí o no? Siendo sinceros, levanten la mano cuántos de ustedes buscaron a Dios por primera vez porque tenían una bronca, un problema. Ahora voltea alrededor. Creo que somos la gran mayoría, ¿verdad? Yo te puedo decir, yo crecí en una congregación como esta, pero aunque crecí en una congregación con esta, nunca busqué a Dios hasta que murió mi papá. Y cuando murió mi papá es cuando yo empecé a decir: me siento como que muero, descubierto, vacío, triste, deprimido, temeroso, paranoia. Y entonces es cuando comencé a buscar a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque esto no es algo de algunos. Acuérdense, esta es la señal de Jonás. Es lo que todos vivimos en alguna parte de nuestra vida. ¿Está entendiendo? Y es importante entenderlo. Ahora fíjate, otro ejemplo. Vete a Salmo 78, capítulo 78, versículo 34 y 35. Salmo 78, versículo 34 y 35. En Salmo 78 hay un chorro de historias de como cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hizo maravillas, cuando le dio una victoria sobre sus enemigos, etc. Y comienza a redactar todas aquellas victorias que el Señor ha dado al pueblo de Israel. Sin embargo, también cada vez que daba esas victorias pasaba un tiempo y se olvidaban de Dios. Y esa es la mala generación. ¿Lo está entendiendo? Por eso dice el 78:34: si los hacía morir, ¿qué dice? Entonces buscaban a Dios. Como si no estaban en problemas, no buscaban a Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces se volvían solícitos en busca suya. Ok, siguiente versículo. Y se acordaban de que Dios era su ¿qué? Su refugio, que Él es el que los va a levantar.
Y el Dios Altísimo, ¿su qué? El que los va a sacar de la esclavitud, el que va a pagar ese precio. Pero tenían que pasar por un proceso difícil. ¿Lo estamos entendiendo? Usted no sea así. Busque a Dios más allá de eso. Sin embargo, si usted llegó por eso, tampoco se sienta mal. Ya usted entiende el día de hoy que no se trata de seguir ese ciclo. Usted avance en ser una buena generación. ¿Queda claro? El Señor en la tribulación, en la aflicción, lo que hace es despertar nuestro oído. Eso dice en Job. ¿Ok? Y entonces vamos a regresarnos a Jonás capítulo 1, versículo 5. Cuando levanta a Dios esta tempestad, fíjate qué curioso lo que comienza a pasar. Si usted estuviera en un barco y comienza a moverse y a levantarse olas gigantescas, ¿cómo reaccionaría? Con miedo, ¿no? Si de por sí yo no me he querido subir a un crucero, me han invitado y no me gusta. Y me acuerdo del Titanic y digo, no, hombre. Ahora menos estando ahí arriba y al rato que me encuentre un iceberg. Pero fíjate, se levanta la tempestad y el 5. ¿Y los marineros tuvieron qué? Pues reaccionaron igual que usted, ¿verdad? Y cada uno, fíjate lo que hacía. ¿Qué hizo? Cuando comienza a haber una tempestad en nuestra vida, ¿qué es lo que comenzamos a hacer? A clamar. Y en este caso, algunos que no conocen, pues claman a su Dios. Empiezan a buscar, pues a ver en dónde. Mira, yo he hablado con gente que se empezó a buscar a la brujería, empezó a buscar a la Santa Muerte, empezó a buscar ciertas otras cosas, ¿verdad? Que en su conocimiento decía, si buscas esto te va a proteger, te va a ayudar, te va a sacar de ahí, te pones esta pomada, te va a quitar eso, ¿verdad? Te hago un trabajito a fulanita y entonces va a sanar la persona. ¿Nos vamos entendiendo? Y comenzaron de alguna manera a buscar y a clamar. Eso es natural, ¿sí o no? Sin embargo, ¿qué pasa con Jonás? ¿Estamos ahí? Y echaron al mar los enseres que había en la nave. Había un peso que comenzaba a ser muy pesado para ellos y comienzan a reaccionar, esto no lo necesito tanto. Vamos mejor a sobrevivir. Y comienzan a deshacerse de cosas, ¿ok? Para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿qué había pasado con Jonás? ¿Bajado a dónde? Si de por sí andaba descendiendo, ¿y ahora qué pasa? Se da otro bajón. Y todavía al interior de la nave se había echado ¿a qué? Ándale. Le dio el mal del puerco. Así no estábamos todos en Navidad, no se haga. Y nos da sueño. ¿Sabe qué pasa? Fíjate el versículo 6 y último que vamos a ver hoy. El patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes? ¿Cómo le dijo? Hasta el mismo patrón de la nave se dio cuenta, ¿qué traes tú? Estás bien metido en un broncón, no sabes si vas a vivir y tú estás como que no sientes nada, mijo. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando nosotros no atendemos a lo que Dios nos ha dicho, entra un espíritu que nos adormece, que se llama un espíritu de estupor. ¿Cómo se llama? Espíritu de estupor. Vamos a verlo en Romanos capítulo 11, versículo 8. Romanos capítulo 11, versículo 8. Este espíritu, entra cuando yo fui invitado a participar de algo que el Señor me ha dicho. Y yo, como Jonás, me voy para el lado contrario y huyo de la presencia de Dios. Y entonces la Biblia enseña que existe algo llamado un espíritu de estupor. Como está escrito, Dios les dio espíritu ¿de qué? De estupor. Estupor es adormecimiento. ¿Ok? Ojos que no vean y oídos que no, hasta el día de hoy. En pocas palabras,
¿El día de hoy opera el espíritu de estupor? ¿Sí o no? Sí. Y le voy a dar unos síntomas, así como un doctor le puede dar unos síntomas de una enfermedad. De repente usted dice este año, ¿sabes qué? Yo quiero acercarme más a Dios. Voy a ponerme las pilas esta vez. Y dice, voy a las 7 a trabajar, me voy a levantar a las 6 para leer un rato mis proverbios y mis salmos y tener un tiempo con Dios. Y comenzó usted, ¿verdad? Ya el 1 de enero, el 2 de enero, no sé qué día comenzó a trabajar. Y de repente se levanta a las 6 de la mañana, ve la alarma y está decidido. Y de repente agarra la Biblia y comienza a leerla y cuando menos se lo espera ya la tiene aquí pegada la Biblia. No, es que era bien temprano, me pegó una desvelada, hombre. Lo voy a hacer en la noche. Pues mira, en la noche, a las 10 de la noche, usted ya está listo, hasta se pone su mesita y todo el rollo, sus velitas y cancioncitas allá atrás. Y de repente empieza a leer y clavó el pico. Termina dormido. O a veces vino a una reunión y se está enseñando algo de la palabra y usted está así. Por más chistes que se cuenten, por más revelación que se comparta, ¿sabe por qué? Porque hay un espíritu de estupor. Mire, si a Pablo se le durmió uno de la azotea y se le cayó. También a todos les pasa. ¿Está entendiendo? ¿Sabe por qué? Fíjate el versículo 9 lo que dice. Siguiente verso. Y David dice, ¿se ha vuelto su qué? ¿Su qué? Convite, digan conmigo convite. Es una palabra como para decir invitación. Cuando convivimos, estamos juntos pasando un tiempo. Pero un convite es una invitación para participar contigo. Entonces está diciendo a través de Dios de David, sea su convite, sea esa invitación que se le ha dado a participar en las cosas de Dios o en esa mesa, en lugar de, por no atender esa invitación, ¿qué dice? Se ha vuelto su convite en trampa y en... Entonces, por no atender, se abre la puerta a esta parte, el estupor, que viene siendo como una trampa o una red. En tropezadero y retribución. Siguiente versículo. Y fíjate, hay otro síntoma también interesante aquí. Sean oscurecidos sus ¿qué? Sus ojos, para que no ¿qué? Entonces no hay capacidad de entender, da sueño, por más que tengas ganas. Y hay gente que me ha dicho a mí, pastor, de verdad yo quiero, pero nomás agarro la Biblia y me empieza a dar un sueño. Especialmente, mira, deja la Biblia, dice, bueno, pues voy a ver una película y pum, hasta las 3 de la mañana no se puede dormir. ¿Sí me entiende? Y parece que la Biblia es su somnífero, es su melatonina. Bueno, ahí hay algo. Agarra otro libro y no es problema, pero agarra la Biblia y pum, ahí es muy evidente. Pero también dice, agóbiales la ¿qué? La espalda para... Entonces, alguno de los síntomas es adormecimiento al buscar la palabra de Dios, pero también problemas con la espalda. Y esos síntomas te pueden indicar que haya operando en tu vida un espíritu de estupor. ¿Lo ve? Qué interesante es la Biblia, ¿verdad? Te explica todo, hombre. Y yo pensando que no era divertido. Ahora, regrésate a Jonás 1:6, regresando a esa parte, porque le dice, despiértate, ¿qué? Dormilón. La misma persona que estaba en el barco podía ver que en él había un espíritu de estupor. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo? Y le dice después, ¿qué le dijo?
¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Lo mismo que Dios le dijo al principio. Levántate. Levántate y clama a tu Dios. ¿Qué tengo que hacer si se encuentra en mí un espíritu de estupor? Clamarle a Dios. Señor, de verdad quiero seguirte, de verdad, pero lo quiero hacer en mis fuerzas y por más que quiero, hay algo que me duerme, me detiene. Pero te aclamo, ayúdame. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, creo que dice. Siguiente parte del versículo. Pereceremos, ahí está. Regrésate, por favor. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando se presenta este espíritu de estupor en mi vida? Si quiero que entonces yo pueda avanzar este año bien con Dios, primero comienza porque quite de mi vida ese espíritu de ¿qué? Para poder entonces aprender y regresar a lo que el Señor me dijo y me habló que hiciera. ¿Lo ve? Ahora, no lo voy a llevar ahí es el último verso que vamos a ver de Jonás, pero lo voy a llevar a la manera en que Jesús contó en Lucas 15, 18, cómo se levantó Él, cómo a través de esta parábola, ¿verdad? Nos muestra que si una persona se encuentra yendo en contra de Dios, ¿se acuerda de la parábola del hijo pródigo? ¿Ok? ¿Se acuerda que el hijo menor pidió la herencia de los bienes que le correspondía? Fue a una provincia lejana, vivió perdidamente y malgastó todo lo que tenía, terminó comiendo con los cochis. Y tenía mucha hambre, hasta quería comer de lo de los cochis. Y estando en esa circunstancia pensó y entró en sí y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y aquí yo muero de hambre. Y entonces el 18 comienza con esta palabra. ¿Qué piensa él? ¿Me qué? ¿Me qué? Me levantaré. ¿Y qué más? E iré a mi padre, clamaré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para levantarnos? Reconocer que hemos pecado contra Dios por no atender a lo que Él nos ha llamado. Y decirle: Señor, me quiero levantar. Perdóname. Necesita haber un arrepentimiento. Y ojo en esto. Para poder arrepentirme o ser un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un despojo de algo en mi vida. ¿Tiene que haber un qué? Si yo sigo igual y no hago nada diferente, no hay arrepentimiento. Nomás me siento mal. ¿Estamos entendiendo? Pero si yo verdaderamente me arrepiento, yo tengo que entender que me tengo que despojar de algo. Mira, yo algo que dije al principio, este mes, yo quiero que Dios me guíe este mes para las actividades que vamos a tener. Y algo que me duele mucho, pero me decidí despojar este mes. Dije este mes, tranquilos. Es de las redes sociales. Mírenme, a veces me levantaba y le picaba hasta dormido al Instagram a ver qué había pasado. Y yo veía que mientras menos me lo esperaba, ya llevaba como media hora ahí, una hora. Y yo decía: mi tiempo con Dios ya se me fue, ya tengo que trabajar, ya me marcó el cliente, ya tengo que hacer otra cosa. Y entonces dije: ¿sabes qué? Me tomé una determinación: Señor, te estoy pidiendo que me guíes, pero no estoy poniendo nada de mi parte. Entonces, Señor, me voy a despojar de algo. Estamos entendiendo, como un ejemplo. Pero un alcohólico que se arrepiente se va a despojar ¿de qué? Del alcohol. ¿No? Si no, verdaderamente no se ha arrepentido. Un ansioso se tiene que despojar de su manera de pensar. ¿Estamos entendiendo? Para verdaderamente estar arrepentido de su manera ansiosa de trabajar y de vivir. Y entonces yo me tengo que despojar para poder llegar a un arrepentimiento. Y él por eso dijo: ya no soy digno, quiero ser un jornalero. ¿Qué es jornalero? Voy a trabajar en eso.
Siguiente verso 20. Y fíjate lo que hace. ¿Y qué? No fue un pensamiento nomás, fue una acción. Y levantándose. Y se levantó. Hubo una determinación en su corazón, pero comenzó a trabajar en lo que él había dicho que iba a hacer. ¿Queda claro? Pasa el equipo de alabanza. Cuando se levanta, vino a su padre, y cuando estaba aún lejos, o cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué pasó con su padre? Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire, si usted hoy puede reconocer, no me he levantado, he estado dormido, o aún peor, ha caído ya un espíritu de estupor dentro de mí, porque por más que quiero regresar a la relación que tenía antes con Dios, no he podido, hombre. Me da sueño, hombre. Aún aunque usted en esa capacidad, cuando usted se levanta y determina levantarse, el Señor le perdona. Y el Señor es el que es primero en correr hacia usted y decirle: hey, aquí estoy, vamos a levantarnos, te voy a ayudar en ese proceso. ¿Lo ve? ¿Por qué no nos levantamos ahorita físicamente? Ponte de pie donde estás. ¿Cómo está tu relación con Dios en esta tarde, este principio de año? Muchas veces cuando pasamos por las vacaciones, salimos de la rutina, descuidamos hasta estas cosas. Pero ya comenzó el año, ¿por qué no lo comenzamos bien? ¿Por qué no comenzamos como el hijo pródigo? Y así con tus ojos cerrados, ¿cuántos pueden reconocer que tal vez haya un espíritu de estupor en tu vida que te cause como apatía, no te deja meditar, no hay ánimo para meditar, para buscar su palabra? Levanta tu mano. ¿Y dónde estás si te has sentido así? Levanta tu mano si te has sentido así ese comienzo de año. Veo sus manos. Veo sus manos. Ahora entendemos qué es lo que está pasando espiritualmente hablando. ¿Por qué no comenzamos diciéndole al Señor: perdóname, Señor? Díselo ahí donde estás. Díselo: Señor, perdóname, Señor. No te he buscado como debería. Y aunque tú me esperas día a día, no te he buscado como debería. Me he dormido. Aunque esté sirviendo, mire, muchas veces confundimos el servicio con estar cerca de Dios. Aunque no hemos fallado tal vez en servir, en hacer una actividad en la iglesia o el estar presentes aquí, eso no representa el hecho de que tú estés buscando hacer lo que Dios te dijo un día. Su presencia, estar con Él. Recuerda que ese es el primer ministerio que le dio a los discípulos. Escogió 12, estableció 12 para que estuvieran con Él. Eso dice en Marcos 3:15, 16 y 17. Y lo primero que el Señor quiere antes de que
prediquemos, antes que le sirvamos, antes de que echemos fuera demonios, antes de que hagamos milagros, antes de que quiere que estés con Él. Eso es más importante para Dios, porque ahí Él te transforma, porque ahí Él te moldea, porque ahí Él te empodera. Ahí Él va haciendo de ti, poniendo en ti el querer como el hacer. Es su poder, su espíritu en ti, en esa conexión, la que va a ir haciendo la obra en esta tierra. Y a veces queremos aparentar en hacer esas buenas obras sin Él, y no funciona así. Terminamos cansándonos, tirando la toalla y apartándonos de Dios, porque no hemos pasado ese tiempo de intimidad con Él. Porque no hoy venimos delante de Él y decimos: Señor, perdona, porque no te he buscado, no me he sentido cerca de ti, no he tenido ese tiempo contigo. Y aún tal vez has abierto puertas a otras cosas que hasta ya has ganado en tu carne. Perdona, acá es tiempo de pedirle perdón a Dios. Y Señor, perdona porque le he abierto la puerta al enojo otra vez, porque me había alejado de ti. Le he abierto a la ansiedad, le he abierto la puerta otra vez al alcohol, le he abierto la puerta, Señor, a estas cosas, Señor, que no me dan vida y de las cuales tú ya me rescataste. Pero hoy, Señor, no quiero seguir hundiéndome, Señor, no quiero seguir, Señor, dormido. Quiero despertar a ti. Quiero que me despiertes el día de hoy. Despierta de nuevo mi espíritu, Señor. Despierta de nuevo, Señor. Perdona. Quiero ir en contra de esa rebelión. Quiero ir, Señor, a cumplir aquello por lo que un día ya me declaraste, Señor. Quiero saber qué es lo que me has dicho. Pero háblanos, Señor, en esta tarde. Dile al Señor ahí donde estás. Clama a Él y Él te responderá. Clama a Él y Él te responderá. Díselo al Señor: Señor, quiero estar contigo. Pero comienza a esforzarte. Comienza a esforzarte. Comienza a esforzarte con tu corazón. Olvídate quién está enseguida. Olvídate quién está al lado. Comienza tú a anhelar su presencia, a anhelar el estar con Él, a estar un momento en su presencia. Así como decía el salmista: mejor es un día, Señor, contigo que 1000 fuera de ti. Señor, quiero regresar a ti, Señor. Quiero regresar a tu intimidad. Quiero regresar, Señor, a conectar contigo de una manera, Señor, sobrenatural, Señor. Quiero que mi espíritu, Señor, se conecte con el tuyo. Te extraño, papá. Te extraño, papá. Te extraño, Dios. Te extraño, Espíritu. Espíritu, guíame a esa verdad. Guíame, regrésame a ese camino de verdad. Regrésame, Señor, a ti, a tus brazos, a esconderme en tu secreto. Sigue hablándome, Señor. Háblanos, Señor, en esta tarde, Señor. Queremos seguir esa señal, papá, que nos está enseñando por Jonás. Quitar el adormecimiento de nuestra vida. Empieza a clamarle, empieza a clamarle. Empieza a clamarle, empieza a clamarle. Te anhelo, papá. Te anhelo, Dios. Te anhelo, Dios. Pasemos un tiempo en su presencia. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final.
tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Oh, de mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Señor, mi alma clama porque quiero estar contigo, papá. Papá, yo te pido en este momento, Señor, que todo espíritu de estupor, papá, todo espíritu de estupor, de áspid sordo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, papá, todos aquellos que reconocen, Señor, que esto está operando en sus vidas, en el nombre de Jesús, papá, el Señor ya comenzó a traer libertad a tu vida. Pero yo te pido, Señor, que no haya un rastro, Señor, en esta congregación y en este lugar, papá. Que todo espíritu de estupor adormeciendo a tu palabra, Señor, incomodando, estorbando el desarrollo de tus hijos en este año, papá. En el nombre de Jesús, papá, te pido ahora mismo, Señor, llévate todo espíritu de estupor de la vida de tus hijos. Atendemos a tu invitación el día de hoy. Atendemos a tu invitación el día de hoy. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Papá, te pido, Señor, que al abrir, Señor, tu palabra, Señor, no haya distracciones. Sino que podamos llegar a ese lugar de intimidad en nuestra casa, recámara, carro, lugar de principal reunión contigo. Llámese que sea
pero que pueda tus hijos conectar sin que el malo se robe la semilla. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, a través de esta enseñanza, que traigas libertad de todo adormecimiento en nuestra vida. No queremos ya huir de tu presencia. Queremos regresar a casa. Tú eres nuestro hogar. Tú eres mi paz. El acercarme a ti es el bien. Tú eres lo que necesito este 2025. Solo eso. Nada más. Porque de ahí parte todo lo demás. En tu nombre precioso, Jesús, atendemos hoy a tu invitación. Enséñanos, papá. Haznos entender y aprenderemos tus mandamientos. Haznos entender nuestros errores en los que nos hemos rebelado contra ti. Y ayúdanos a cumplir con lo que un día nos diste por cumplir. En el nombre de Jesús. Amén. Ya que Dios le ha dado el empujón este día, aproveche este comienzo de semana y búsquele. El Señor tiene cosas maravillosas y grandes para usted. Primeramente, buscar su reino y su justicia, y lo demás va a ser añadido. ¿Lo cree? Muy bien, un aplauso al Señor. Les recuerdo que reanudamos estudios bíblicos miércoles y próximamente ya les decimos las demás actividades, ¿sale?